¿Has sentido que algo en el mundo está cambiando rápidamente? Como si, de repente, las reglas que han guiado nuestra vida, nuestra economía, estuvieran empezando a colapsar, a fragmentarse, justo ante nuestros ojos. Hoy, sin que muchos se den cuenta, los líderes del mundo están moviendo piezas en un tablero invisible, tomando decisiones que transformarán tu futuro y el de cada persona que conoces. Lo que compras, lo que cuesta, los trabajos a los que aspiramos, el crecimiento de nuestros sueños. Todo eso depende ahora de una nueva lucha por el control económico global, donde cada movimiento cambia la vida de millones. Mientras miramos lo que parece un mundo estable, detrás del telón, los países han comenzado una carrera para protegerse y prepararse ante lo inesperado. Las fábricas están regresando a sus fronteras, los mercados que un día nos unieron comienzan a cerrarse, y las tensiones que solían calmarse con acuerdos comerciales ahora son llamas que amenazan con encender conflictos. Pero, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Qué pasará cuando las decisiones de un presidente o las políticas de un país empiecen a sentirse directamente en la vida de todos los días? Este video te llevará detrás de escena, a un viaje que revela cómo el mundo que conocíamos podría estar desapareciendo, y cómo las nuevas estrategias económicas podrían cambiarlo todo, mucho más de lo que pensamos. Prepárate. Lo que te voy a mostrar podría ser el inicio de una era que lo cambie todo. Algunos expertos ya señalan que estamos viendo un regreso a un sistema económico parecido al que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Un sistema donde cada nación luchaba por ser autosuficiente y mantener la mayor cantidad de control económico dentro de sus fronteras. Hoy quiero que imagines lo que está sucediendo realmente en las profundidades de la economía global. Vamos a levantar el capó y observar de cerca cómo, en este momento, todos estamos interconectados, mucho más de lo que creemos. Y lo más inquietante es que esas conexiones, que alguna vez fueron la base del progreso y la cooperación, ahora están siendo usadas como armas en un juego económico y político cada vez más complejo y agresivo. Todo esto está impulsado por nuevas amenazas, riesgos inesperados, cambios en los valores globales y, sobre todo, una rivalidad creciente entre dos superpotencias, Estados Unidos y China. Este es el nuevo escenario global en el que nos estamos adentrando. Un escenario donde entender cómo funcionan los hilos de la economía es más crucial que nunca. En la era actual, el comercio global no solo define qué productos están en nuestras estanterías, sino también el precio que pagamos por ellos, y hasta el tipo de trabajos disponibles en nuestros países. Esta guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China es un conflicto que no necesita armas tradicionales, pero sus efectos pueden ser igual de devastadores. ¿Por qué esto importa? Porque en este mismo instante, cada decisión económica que toman los gobiernos puede afectar directamente la vida que llevamos. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desentrañar cómo funciona esta economía global. Cada producto, cada recurso y cada transacción en la que participas es parte de un complejo sistema de interdependencias que está empezando a desmoronarse. Es vital entender este cambio para saber cómo nos afectará. Y ahora, antes de continuar, quiero hablarte de algo con lo que todos hemos lidiado alguna vez. Ese momento incómodo en que recibimos mensajes o llamadas de extraños sin haberlos solicitado. Sí, el temido spam, que parece saberlo todo sobre nosotros. ¿Sabías que tu información personal está siendo comprada y vendida como si fuera cualquier mercancía? Si llegaste hasta aquí, es porque, como yo, quieres construir un futuro con más libertad. Y si sientes que es el momento de tomar control de tus finanzas, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Así que, dale al botón de suscripción y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas nada. Nos esperan muchos más secretos y estrategias para que puedas crear la vida que deseas. Nos vemos en el siguiente paso hacia la libertad financiera. Ahora, volvamos a lo importante. Quiero mostrarte cómo la economía global actual no es más que una extensión de prácticas milenarias,
Desde los primeros intercambios de bienes básicos en los mercados antiguos hasta las modernas cadenas de suministro que abarcan el mundo entero. La ropa que llevas puesta, el teléfono desde el que me escuchas, los alimentos que comes, incluso las paredes de tu casa. Todo eso proviene de un sistema de comercio que se desarrolló a lo largo de los siglos y que hoy en día es quizás el logro más significativo de nuestra especie. Desde el principio de nuestra historia, los humanos entendieron el valor de la cooperación y el intercambio. Un grupo producía algo valioso, como granos o textiles, y otro producía algo diferente. Ambos producían más de lo que necesitaban, y entonces llegaba la magia del comercio. Ambos grupos intercambiaban, y el resultado era que cada uno obtenía algo que, por sí solo, no podría haber conseguido. Ese tipo de cooperación fue lo que nos permitió avanzar como especie, y es lo que hoy permite que cada país pueda ofrecer productos que sin el comercio internacional serían imposibles de obtener. Sin embargo, ese mundo de comercio global que damos por hecho está comenzando a cambiar. Nuevas políticas, nuevos intereses y sobre todo, nuevas tensiones entre las potencias están transformando el sistema en algo que quizá no reconozcamos dentro de algunos años. ¿Estamos listos? Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves nuestro mundo actual y el rol que jugamos todos en esta economía en constante evolución. Hoy en día, lo llamamos economía global, pero esta estructura moderna de comercio no siempre fue así. En la década de 1900 ya había una considerable interconexión entre los países. Había comercio global en todos los continentes y productos que viajaban miles de kilómetros para llegar a distintos mercados. Sin embargo, a pesar de esta conexión, aún existía una gran cantidad de obstáculos que complicaban el comercio entre naciones. ¿Por qué? Porque cada país tenía sus propias reglas comerciales, su propia moneda, y existía un miedo latente de que los productos extranjeros pudieran amenazar la economía local. Las naciones estaban preocupadas por la protección de sus industrias y trabajadores, por lo que levantaron barreras comerciales e impusieron grandes aranceles a los productos que ingresaban a sus territorios. Los países preferían mantener su propio control económico, en lugar de abrirse completamente a sus vecinos. En aquel entonces, el comercio internacional era algo reservado para ciertos productos y sectores, y cada nación se aseguraba de no ser demasiado dependiente de ninguna otra. Hace 70 años, un evento catastrófico cambió todo: la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto tan devastador que dejó al mundo entero al borde de la destrucción. Los enfrentamientos, las pérdidas y el caos casi llevaron al planeta a un punto sin retorno. Pero de esas cenizas surgió una nueva era de esperanza y poder. Estados Unidos emergió como el país más poderoso del mundo, con influencia y tropas en prácticamente cada rincón del planeta. Con esta nueva posición de poder, Estados Unidos y sus aliados se propusieron crear un nuevo manual para la economía mundial. Querían evitar que se repitieran los problemas del pasado, que el comercio volviera a estancarse, y que los países quedaran atrapados en barreras económicas que pudieran conducir a nuevos conflictos. Así que diseñaron un sistema económico completamente nuevo. Uno de los primeros pasos fue hacer del dólar estadounidense la moneda principal en este nuevo sistema económico. Todo, desde las reservas de los bancos centrales hasta los precios del petróleo, estaría vinculado al dólar. Esto ayudó a estabilizar el sistema y lo hizo mucho más predecible. Además, facilitó enormemente el flujo de dinero entre países y dio a las transacciones globales una seguridad nunca antes vista. Estados Unidos también lideró la creación de alianzas comerciales, con el objetivo de reducir los aranceles que aplicaban los países a los productos que entraban y salían de sus territorios. Con estos nuevos acuerdos y regulaciones, las fronteras económicas se fueron abriendo cada vez más, y el capital comenzó a moverse libremente entre los países. Y fue precisamente gracias a estas nuevas normas que los inversores pudieron poner su dinero en casi cualquier lugar del mundo. Las grandes corporaciones se expandieron y comenzaron a buscar en tierras lejanas trabajadores dispuestos a producir a menor costo,
instalando fábricas y generando empleos en lugares remotos. El mundo se convirtió en un gran mercado, y cientos de millones de personas comenzaron a beneficiarse de esta nueva economía global. Tan grande fue el atractivo de esta economía global, que incluso China, con un gobierno abiertamente anticapitalista, decidió sumarse. Dijeron que seguirían siendo comunistas, pero abrirían varias de sus ciudades costeras para permitir el comercio en este mercado global. Millones de personas de zonas rurales en China emigraron a estas ciudades costeras en busca de mejores oportunidades. En estas puertas de entrada al mercado global, estaban dispuestos a trabajar y a hacerlo por salarios muy bajos. Mientras tanto, en Estados Unidos, las grandes empresas miraban sus fábricas en ciudades como Detroit y Buffalo, y haciendo cálculos, se dieron cuenta de que tenía más sentido trasladar su producción a China, donde los costos laborales eran una fracción de los que pagaban en su país. Fue un cambio monumental. Pronto, las ciudades costeras de China se transformaron en potencias de la manufactura. Las exportaciones comenzaron a crecer a un ritmo impresionante, y cientos de millones de personas en China salieron de la pobreza para formar parte de una nueva clase media. Este éxito fue producto de un sistema económico global que había sido diseñado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Para China y muchos otros países, esta apertura al comercio mundial fue una bendición, un camino hacia la prosperidad. Pero en Estados Unidos, las cosas se veían de otra manera. Para muchos trabajadores, especialmente en la industria manufacturera, esto no parecía magia, parecía una traición. Mientras veían cómo sus trabajos desaparecían y las fábricas cerraban, se preguntaban si este sistema estaba verdaderamente diseñado para beneficiarlos a ellos. Este shock de China fue solo el comienzo de las dificultades que la economía global podía traer consigo. Mientras que en lugares como Vietnam, India y Tailandia, el crecimiento económico aumentaba a pasos agigantados, en Estados Unidos muchos veían cómo sus empleos y sus oportunidades se esfumaban en favor de una mano de obra más barata en tierras lejanas. A pesar de todo, este sistema también trajo beneficios globales. La gente comenzó a ver productos más baratos en las tiendas, algo que antes parecía imposible. Desde lavadoras hasta zapatos, desde herramientas hasta muebles, productos que en su mayoría provenían de fábricas en China, empezaron a llenar los estantes de tiendas en todo el mundo. Al mismo tiempo, millones de personas en Vietnam, India, Chile y Tailandia pudieron salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Lo que parecía solo una teoría económica en los manuales, se convirtió en una realidad que transformó vidas en cada rincón del planeta. Este es el poder y el precio de la economía global. Y lo cierto es que este sistema, aunque lleno de beneficios, también nos muestra cuán vulnerables somos todos ante las decisiones que toman otros países en nombre del progreso y el crecimiento. En los años 80, China ya estaba plenamente integrada en la economía global, convirtiéndose en una máquina imparable de creación de riqueza. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, tanto Estados Unidos como el Reino Unido elegían a líderes que abrazaban esta idea de un capitalismo de libre mercado y sin restricciones, impulsando un futuro con más comercio y menos barreras. La tendencia era clara: abrir las puertas al libre comercio y crear un mercado global interconectado. Fue una época de enormes innovaciones tecnológicas. Las nuevas tecnologías facilitaban la transmisión de información más allá de las fronteras, haciendo posible el envío de dinero, el traslado de personas y el movimiento de mercancías con una rapidez sin precedentes. Las corporaciones no solo se limitaban a comerciar, ahora podían producir sus productos utilizando recursos de cualquier rincón del planeta. Esto transformó profundamente la forma en que los países y las empresas hacían negocios, abriendo un abanico de oportunidades y dando lugar a nuevas formas de colaboración. Fue como si el mundo entero hubiera hecho una promesa silenciosa de obedecer y seguir estas nuevas reglas. Bajo este sistema de libre comercio,
se crearon las condiciones que convirtieron al mundo en un mercado gigante. Ahora, una corporación podía obtener cualquier material, servicio o recurso necesario para fabricar sus productos de la manera más conveniente, sin importar la distancia. La producción dejó de estar limitada a las fronteras de un solo país y se extendió por todo el planeta. Pronto, incluso productos simples, como una camiseta, comenzaron a pasar por una compleja cadena de suministro que cruzaba fronteras. Esta camiseta era el resultado de una cooperación a gran escala. Materiales de un país, confección en otro, transporte en otro más. La interdependencia creció tanto que, cuando el producto finalmente llegaba a su destino, había sido fabricado a través de una red global de personas y recursos que trabajaban en conjunto sin siquiera conocerse. Y todo esto, toda esta red global de producción y consumo, era posible gracias a una política económica que había creado cooperación masiva entre miles de millones de personas que no hablan el mismo idioma, que no se conocen entre sí, pero que estaban entrando en el mismo mercado global. Fue esta política económica y esta visión de libre comercio la que dio lugar a lo que hoy conocemos como globalización. Esta globalización moderna no surgió por casualidad. Fue el resultado de decisiones políticas que abrieron las puertas al comercio sin restricciones. Pero aquí está la paradoja. Así como esta globalización se construyó a partir de políticas que la promovieron, también podría revertirse. Si se cambian esas mismas políticas, si se cierran esas mismas puertas que se abrieron, gran parte de la globalización podría desaparecer. Y de hecho, eso es precisamente lo que estamos viendo en el mundo actual, donde países y gobiernos están reconsiderando sus posturas hacia el comercio global. Hoy en día, escuchamos a muchos líderes y expertos cuestionar si, por ejemplo, tiene sentido fabricar palas de turbinas eólicas en Pekín, cuando bien podrían producirse en Pittsburgh. La posibilidad de un cambio de dirección es real, y hay quienes defienden la idea de una producción más localizada y menos dependiente de las complejas cadenas de suministro globales. Estamos en los años 90. La caída de la Unión Soviética y el colapso del comunismo soviético dejaron claro que el capitalismo global y el libre comercio habían vencido. Fue un momento de euforia. Para muchos, parecía que el libre mercado y el comercio global eran la respuesta a todos los problemas. La creencia era que el libre comercio no solo reduciría la pobreza mundial, sino que también llevaría a los países a adoptar la democracia. Todo parecía tan positivo, tan idealista, como si el libre comercio pudiera erradicar los conflictos y unir a las naciones bajo un mismo propósito. La idea era que el comercio, al hacer a las naciones interdependientes, reduciría las razones para enfrentarse en conflictos. Y aquí tenemos a Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en ese momento, celebrando los logros del libre comercio. Con una visión optimista, Clinton predijo que el libre comercio traería consigo la democracia a China. Para él, era claro que, a medida que China liberalizara su economía, su gente experimentaría un despertar de potencial y creatividad. La economía abierta generaría oportunidades y, con el tiempo, la gente comenzaría a exigir mayor libertad y participación política. Clinton creía que este sistema permitiría a los individuos no solo soñar, sino también hacer realidad sus sueños. A medida que más personas se beneficien de las oportunidades económicas, pensarían de forma más independiente y pedirían más participación en la toma de decisiones, algo que antes era impensable. En esa época, la creencia en el poder transformador del libre comercio era tan fuerte que muchos consideraban que podría evitar guerras futuras. La idea era que, al estar enredados en una red de acuerdos mutuamente beneficiosos, los países no encontrarían sentido en enfrentarse. Se esperaba que los beneficios de la paz y la prosperidad generados por el comercio fueran mucho mayores que cualquier ganancia obtenida mediante el conflicto. Este era el sueño de los años 90, un sueño de una economía sin barreras, donde todos pudieran beneficiarse y donde los conflictos quedaran en el pasado. Para muchos, este sistema de libre comercio representaba la culminación de los ideales del progreso y la cooperación.
Pero como estamos viendo ahora, esta visión idealista estaba lejos de ser perfecta. Las reglas de la economía global, que durante años habían sido incuestionables, están empezando a ser revisadas. Hoy estamos viendo cómo muchos de esos ideales que parecían inquebrantables están en debate. La globalización que definió el siglo XX enfrenta ahora nuevos desafíos y preguntas. ¿Seguiremos adelante con este modelo? ¿O estamos en el comienzo de una nueva era donde el comercio y la producción volverán a enfocarse más en lo local? Si has llegado hasta aquí, es porque estás decidido a transformar tu vida y tus finanzas. ¿Quieres ir un paso más allá? Tengo algo que puede acelerar tu camino. El libro digital Secretos Millonarios para Crear Riqueza. Ahí se comparten estrategias prácticas y comprobadas para crear una verdadera abundancia, desde cómo multiplicar tus ingresos hasta los fundamentos de construir un patrimonio sólido. Es una guía directa, sin rodeos, hecha para quienes realmente están listos para cambiar su futuro financiero. Haz clic en el enlace en la descripción y asegúrate de tener acceso hoy mismo. Este es el momento de tomar acción hacia la libertad financiera que siempre has deseado. Mientras seguimos explorando el futuro de la globalización, una cosa es segura: el libre comercio y el mercado global transformaron nuestras vidas de formas que apenas comenzamos a entender. Y el impacto de esos cambios seguirá moldeando nuestro mundo en los años por venir. Después de todo, el libre comercio había transformado a Europa. Un continente devastado por guerras se convirtió en un grupo de países unidos, donde las diferencias quedaron a un lado y todos parecían encontrar un propósito común. Se dieron la mano, se ayudaron y poco a poco, la cooperación se convirtió en la norma. ¿Por qué no iba a suceder lo mismo en todo el mundo? Si el comercio logró unir a Europa, ¿no debería ser el siguiente paso que el libre comercio se convierta en un puente para la paz global? China siguió fabricando productos y enviándolos a Estados Unidos, mientras la dependencia mutua crecía cada día. Productos chinos llenaban las tiendas estadounidenses y, en paralelo, las empresas americanas disfrutaban del acceso a una gran cantidad de mano de obra y recursos en China. La creencia era clara: esta conexión tan profunda haría que los conflictos no tuvieran sentido. ¿Para qué pelear si ambos se beneficiaban mutuamente? Sin embargo, las cosas no siempre salen como se espera. Este sueño de paz económica comenzó a mostrar sus grietas. La relación entre Estados Unidos y China comenzó a tensarse. Las dos economías más grandes del mundo se encontraron en una competencia cada vez más feroz, y en lugar de acercarse, empezaron a separarse. Estados Unidos impuso aranceles de hasta un 10% a más de $200,000 millones en productos chinos. Y no se detuvo ahí. En palabras del propio ejército estadounidense, China ya no era solo un socio comercial. Se convirtió en el competidor estratégico más grande y en uno de los mayores desafíos para su seguridad. A partir de ahí, todo el panorama cambió. En un giro sorprendente, los gobiernos de todo el mundo comenzaron a repensar y, en muchos casos, deshacer esta globalización. Una globalización que alguna vez se creyó que solucionaría todos los problemas. En lugar de depender del mercado global, muchos países decidieron tomar el control de sus propias economías. India, por ejemplo, empezó a pagar a empresas para que mantuvieran su producción dentro de sus propias fronteras, particularmente en sectores críticos como la industria farmacéutica y la electrónica. El mensaje era claro: en lugar de depender de otros, mejor producirlo en casa. Corea del Sur siguió un camino similar. El gobierno comenzó a invertir directamente en infraestructura para energías verdes, utilizando el dinero de los contribuyentes para impulsar la economía local y no esperar a que el mercado global resolviera el problema por sí solo. Japón, por su parte, incentivó a sus empresas a regresar a casa, alejando sus cadenas de suministro de China y apostando por una economía más local. Este fue un gran cambio en la estrategia que hasta entonces favorecía el libre comercio. Australia, un país rico en recursos naturales, también decidió seguir este camino.
En lugar de exportar sus minerales de tierras raras y depender de otros para procesarlos, el gobierno empezó a apoyar el establecimiento de instalaciones de procesamiento dentro de sus propias fronteras, protegiendo así una industria clave. Y Nigeria, al igual que otros países en desarrollo, impuso restricciones a la importación de bienes como el arroz y el cemento, alentando a sus ciudadanos a producir estos bienes dentro del país. La meta: volverse más autosuficientes y depender menos de productos extranjeros. Incluso en Europa, un lugar que había sido pionero en la adopción del libre comercio, las cosas comenzaron a cambiar. Países enteros decidieron invertir en industrias que tradicionalmente habían sido globales, como la energía, la agricultura y la automotriz, incentivando la producción local y protegiendo estos sectores estratégicos. Y aquí está lo curioso. El líder de esta retirada parcial del libre comercio es, nada menos, que Estados Unidos, el mismo país que promovió y lideró el sistema económico global durante décadas. Durante el mandato de Obama, Estados Unidos todavía apostaba por aumentar el libre comercio, especialmente en Asia. Pero todo cambió con la llegada de Trump y se ha mantenido con Biden. Hoy en día, el gobierno estadounidense está adoptando una postura de nacionalismo económico que antes habría parecido impensable. Y lo que es aún más sorprendente es que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo en que este cambio es necesario y que debe hacerse rápido. El consenso entre ambos partidos es claro. Estados Unidos debe reducir su dependencia de otros países y fortalecer su producción interna, incluso si eso significa modificar las reglas del libre comercio que una vez defendieron con tanta convicción. Esta tendencia a repensar la globalización no es exclusiva de un solo país. La gran mayoría de los países parecen estar reconsiderando sus posiciones. Hoy, el concepto de interdependencia económica está siendo cuestionado en todas partes. En lugar de un mercado global único, los países están apostando por proteger sus economías y desarrollar su autosuficiencia. Para muchas naciones, este cambio representa una oportunidad de volver a centrarse en sus economías locales y ofrecer estabilidad a sus trabajadores e industrias. Y aunque esta tendencia parece contradecir décadas de globalización, para muchos, parece ser la única forma de proteger su economía en un mundo incierto. La historia del libre comercio y de la economía global ha cambiado de rumbo, pero su impacto en nuestras vidas sigue siendo innegable. La cuestión ahora es, ¿seguiremos buscando un equilibrio entre cooperación e independencia? ¿O la era del libre comercio quedará atrás para dar paso a una nueva era de economías más localizadas? Tenemos la capacidad. Esa fue la declaración que resonó en el Congreso, seguida de un estallido de aplausos. Estados Unidos no solo cuenta con la tecnología o el capital, sino con la convicción de proteger a toda su gente y sus intereses estratégicos. Un ejemplo claro de esto es la Ley CHIPS. Con la Ley CHIPS, se destinaron más de $50,000 millones en inversiones para que los microchips, vitales para la tecnología moderna, se produjeran dentro del país. Esta política es parte de un esfuerzo mayor por reducir la dependencia de Asia, en donde el libre mercado había llevado la producción en busca de menores costos. Con este paso, Estados Unidos deja en claro que no se trata solo de competencia económica, sino de seguridad nacional. No solo los microchips están en el radar. Industrias consideradas fundamentales, como los minerales críticos, los automóviles y la energía limpia, también están siendo impulsadas con grandes inversiones y subvenciones. El gobierno no solo está brindando apoyo económico, sino que también está levantando barreras comerciales para proteger estos sectores estratégicos. Bajo la administración Biden, Estados Unidos ha implementado aranceles para proteger a los productores nacionales, disminuyendo su competencia directa con el mercado global. Además, existen nuevas restricciones a la exportación de ciertos productos hacia China y una supervisión mucho más estricta sobre las inversiones extranjeras, especialmente las provenientes de países como China. Este es un cambio radical en la política que, hace unos años, habría sido impensable. La pregunta es,
¿Qué fue lo que nos llevó a este punto? ¿Cómo llegamos de una era dorada del libre comercio, que se suponía traería paz y prosperidad, a una serie de medidas proteccionistas que buscan levantar muros económicos? La respuesta corta a todo esto es una palabra: protección. Los gobiernos han llegado a la conclusión de que, para sobrevivir y prosperar en un entorno global cada vez más incierto, deben proteger ciertos sectores y con ellos su seguridad económica. Este cambio en la política económica se puede resumir en 4 áreas de protección fundamentales. Aquí está mi lista de 4 protecciones que mejor explican este giro hacia una economía más cerrada y controlada. La primera protección son los trabajadores. Hemos visto cómo el libre comercio dejó ganadores, pero también muchos perdedores. Comunidades enteras, en especial en el llamado Cinturón del Óxido de Estados Unidos, sufrieron el cierre de fábricas y la pérdida de empleos, ya que las empresas trasladaron su producción a lugares más baratos en el extranjero. Algunos economistas discrepan sobre el impacto real de este fenómeno, pero lo que es innegable es el golpe psicológico que ha dejado en muchas personas. Para millones, perder el trabajo en una fábrica no significa solo la pérdida de ingresos, sino también de una identidad y un propósito en la vida. Y ahora, con la amenaza de la automatización y la inteligencia artificial, el miedo a perder el trabajo es más palpable que nunca. Por ello, el gobierno está tratando de calmar esas ansiedades, inyectando capital en sectores clave, no solo para crear empleos, sino para mantener la producción dentro de Estados Unidos y, en cierta medida, devolver la esperanza a estas comunidades. La segunda gran protección se centra en el medio ambiente. El libre comercio, aunque eficiente en muchos sentidos, ha dejado de lado un tema fundamental: el impacto climático. La economía global no ha mostrado mucho interés en reducir las emisiones de carbono, y las consecuencias de esto ya son evidentes. La crisis climática es real y cada vez más urgente, y el mercado, por sí solo, no ha logrado frenarla. Los gobiernos de varios países se han dado cuenta de que si esperan a que el libre mercado resuelva el problema ambiental, el daño será irreversible. Ahora están interviniendo para asegurar que las tecnologías limpias, como los autos eléctricos, los paneles solares y otras infraestructuras ecológicas, se conviertan en una prioridad, acelerando su adopción e incentivando a las empresas a que hagan esta transición hacia un futuro más sostenible. Esta transición a energías limpias no solo trata de reducir el impacto climático, también busca proteger a las futuras generaciones, y los gobiernos están listos para actuar. No se trata solo de dinero, sino de crear políticas que fomenten la autosuficiencia energética, sin depender tanto de otros países. Y aunque algunas de estas medidas puedan parecer costosas o incluso disruptivas, la meta a largo plazo es clara: construir una economía que no solo genere riqueza, sino que también sea capaz de sostenerse en armonía con el planeta. Así que, mientras el libre comercio ayudó a crear un mundo interconectado, hoy parece haber una nueva realidad que invita a los países a mirar más hacia adentro, protegiendo su economía y su gente. Porque, al final del día, estos cambios en la política económica no son solo números y acuerdos comerciales. Son decisiones que afectan el futuro de millones de personas y la salud de nuestro planeta. Con esto en mente, el camino hacia la protección de la economía se ha convertido en una misión global. Porque si algo ha quedado claro, es que, en un mundo donde los desafíos son cada vez mayores, la necesidad de proteger a nuestra gente, nuestra economía y nuestro planeta es más grande que nunca. El libre mercado no va a hacer que esto ocurra. Y si no pasa, vamos a enfrentar un problema mucho más grande de lo que imaginamos. Una de las maravillas de la economía global es cómo los productos que consumimos se crean a partir de piezas, materiales y partes que se mueven por todo el planeta. Todo llega justo a tiempo y en el lugar perfecto para convertirse en el producto final que compramos en una tienda o en línea. Esta sinergia, conocida como cadena de suministro global, es increíblemente compleja y abarca todo el mundo. Pero, como descubrimos en los últimos años, también es increíblemente vulnerable.
Esta red de abastecimiento global funcionó de maravilla, hasta que una pandemia global paralizó al mundo entero. De un día para otro, millones de personas alrededor del mundo se encontraron sin los productos básicos y esenciales a los que estaban acostumbrados, sin mencionar los bienes que habían adquirido como parte de su vida cotidiana. Si bien muchos economistas han debatido sobre la solidez de las cadenas de suministro, asegurando que funcionaron bien durante la COVID, lo cierto es que para millones de personas, la experiencia dejó un sabor amargo. El sistema global parece demasiado frágil y nos hemos dado cuenta de que quizás estamos demasiado dependientes de una red vulnerable y lejana que, con cualquier interrupción importante, podría tambalearse, dejándonos desabastecidos. Esta percepción de vulnerabilidad ha sido uno de los grandes impulsores detrás de las recientes políticas proteccionistas. Los gobiernos ahora están tratando de traer estas cadenas de suministro de vuelta a sus fronteras. ¿Por qué depender de un sistema que puede colapsar con una sola crisis cuando podemos producir los bienes esenciales dentro de casa? Aquí es donde entra una de las transformaciones más importantes en la economía moderna. Estados Unidos y otras naciones buscan ahora crear economías más autosuficientes, con cadenas de suministro más cortas y seguras. Pero más allá de los beneficios logísticos, hay una motivación aún más poderosa y profunda detrás de estas políticas. Y aquí llegamos a una de las ironías más impactantes de la historia económica reciente. Hace algunas décadas, los arquitectos del libre comercio estaban convencidos de que al abrir los mercados y crear un sistema interdependiente, el mundo sería un lugar más pacífico. Según esta lógica, China y otros países se unirían al sistema de libre mercado, se enriquecerían y con el tiempo adoptarían ideales democráticos. Pero como vemos hoy, esa visión era demasiado optimista. China se unió al mercado global y creció rápidamente, hasta convertirse en una superpotencia económica y militar. En lugar de acercarse a Estados Unidos en sus valores, ha comenzado a desafiarlo, construyendo un ejército enorme y proyectando su influencia en todo el mundo. Con su rápido ascenso, China busca cada vez más competir con Estados Unidos en la arena global, y lo hace utilizando los recursos y tecnologías que en muchos casos adquirió de ese mismo mercado global que Clinton defendía. China ha utilizado su riqueza para expandir su influencia a nivel mundial, construyendo infraestructura, otorgando préstamos y apoyando económicamente a muchos países. Esta estrategia ha despertado una profunda preocupación en Estados Unidos, que observa cómo su posición como líder económico global se encuentra en riesgo. Pero hay un elemento en particular que ha puesto a la economía y a la seguridad nacional en alerta máxima: los microchips. Estas pequeñas piezas de silicio son el núcleo de nuestra tecnología, desde teléfonos hasta sistemas de inteligencia artificial y armamento avanzado. El temor es que, si China obtiene acceso ilimitado a esta tecnología, podría ganar una ventaja insuperable en áreas estratégicas y, en última instancia, comprometer la posición de Estados Unidos en el escenario global. Por eso, la administración de Biden ha tomado medidas drásticas para limitar el acceso de China a ciertas tecnologías de punta, especialmente en el ámbito de los microchips. Estas restricciones buscan evitar que China use la tecnología estadounidense para desafiar a Estados Unidos. En resumen, lo que comenzó como una visión optimista de una economía global unificada ha derivado en un escenario complejo y lleno de tensiones. Estados Unidos no solo está protegiendo sus empleos y su economía, sino también su posición de liderazgo en un mundo que cambia rápidamente. Con China como su rival más grande, los próximos años serán decisivos para determinar si el sueño de un mercado global realmente puede sostenerse o si estamos destinados a un mundo de economías cerradas, proteccionismo y rivalidades tecnológicas que definirán la próxima era. Sí, Joe Biden también está trabajando para traer las cadenas de suministro de estos microchips fuera del vecindario de China, fuera de la frágil paz en Taiwán, y llevarlas de regreso a Estados Unidos, a lugares seguros y centrales como New Albany, Ohio. Ahí, en el corazón del país,
donde la producción está protegida y los empleos locales se revitalizan. Estamos viendo cómo políticos de ambos partidos, con cascos y chalecos de seguridad, se presentan en sitios de construcción, anunciando un futuro en el que la producción de microchips es hecha en América para América. Este último punto es algo duro de reconocer para muchos, incluyéndome a mí, si soy honesto. Durante mucho tiempo, creímos que al entrelazar las economías globales, al depender unos de otros, todos estaríamos más tranquilos, que la paz sería el resultado natural de nuestros intereses económicos compartidos. Pero, en realidad, parece que esos enredos económicos se han convertido en herramientas de conflicto, no en un freno de emergencia para la guerra. Por ejemplo, China tiene un casi monopolio sobre los elementos de tierras raras, materiales clave para fabricar desde smartphones hasta misiles de defensa. ¿Qué pasará si un día el gobierno chino decide cortar esa fuente? Podrían usar esa ventaja para mantenernos bajo control, del mismo modo en que nosotros hemos restringido su acceso a los microchips avanzados. El juego ha cambiado. Y si creen que esto es solo una hipótesis, acaba de suceder. Vladimir Putin cortó el suministro de gas natural a Europa, un recurso esencial para calentar hogares y hacer funcionar industrias. De un golpe, toda la estabilidad económica de Europa tambaleó. En vez de conexiones que previenen conflictos, los enredos económicos ahora parecen ser armas de presión. Entonces, en este contexto de incertidumbre, Biden está impulsando el regreso de la producción, invirtiendo millones para traer los empleos y la producción a suelo estadounidense. Tiene el apoyo de ambos partidos en una especie de nacionalismo económico. Lo que antes se consideraba eficiente, ahora se reconsidera con urgencia para proteger la seguridad y la independencia de cada nación. Lo que fue en su día la gran promesa del libre mercado, de que cada país se especializaría y las industrias se instalarían donde tuvieran más sentido económico, está cediendo paso a un nuevo capítulo. Ahora el mantra es: lo inventaremos en Estados Unidos, lo fabricaremos en Estados Unidos, y trabajaremos juntos para asegurar el futuro de Estados Unidos. Nos encontramos en un punto de inflexión. El mundo reacciona ante las debilidades que se han visto en el sistema global de libre comercio. Se están levantando nuevas barreras y estrategias en nombre del proteccionismo. Y aunque es tentador mirar hacia atrás y comparar este momento con la década de 1930, cuando una serie de crisis llevaron a barreras comerciales y finalmente a conflictos, tal vez eso sea una advertencia más que un presagio. La historia no siempre se repite de la misma forma, pero hay ecos, hay patrones que no podemos ignorar. Las crisis económicas, el populismo, el nacionalismo económico, el miedo a perder el control. ¿Estamos en el umbral de una era en la que el conflicto económico se convierte en un arma en sí misma? Mientras el mundo se debate entre cerrar sus puertas para protegerse y la necesidad de colaborar en un escenario global incierto, surge una pregunta crucial. ¿Podemos construir un nuevo equilibrio, uno que combine la seguridad con la prosperidad? Este es el gran reto de nuestra era. Una carrera hacia la autosuficiencia, una lucha por la hegemonía tecnológica y una búsqueda de estabilidad en un mundo cada vez más interconectado. El futuro del comercio global y la paz internacional dependen de las decisiones que tomemos ahora. Así que, ¿qué piensan? ¿Será esta la economía del futuro o estamos construyendo una torre de cartas que podría colapsar en cualquier momento? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Nos espera un viaje complejo y emocionante hacia el futuro de la economía global.